Buenos días, alumnos, ¿cómo andan? Espero que estén todo bien, espero que estén estudiando mucho, porque ya les toca la evaluación y acá ya no hay excusas, ¿eh? Bueno, estuvimos viendo un montón de textos que hablan de mujeres, que hablan de los problemas sociales que había, todo. Y en esta última unidad tenemos un texto muy particular, que es de Gregorio de la Ferrere, un escritor que, que trabajaba en política, trabajaba en, en lo social, entonces estaba muy en contacto con la gente y las realidades que se vivían en la época, ¿sí? Bueno, primero vamos a empezar por orden y antes de hablar del escritor, vamos a hablar de la diferencia entre el hecho teatral y el texto dramático. Cuando nosotros vamos a pensar, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de que había tres géneros literarios principales? Poesía, que nosotros vimos las poesías, ¿sí? Había canciones de Fito Páez, Charly García y todo eso, que ahí lo podemos llamar lírica también, la poesía. El género narrativo, en el cual vimos la novela de Gabriel García Márquez y el cuento de Esteban Echeverría. Y ahora vamos a ver el teatro. En el teatro elegimos una obra nacional de la década del 40 aproximadamente, que trata un conflicto existente en esa época. Vamos al hecho teatral y al texto dramático. Bien, el hecho teatral es que cada obra de las que incluimos en lo dramático, en el género dramático, está pensado para ser representado en escena. No está pensado para escribirla y leerla. Mientras los otros textos tienen la particularidad de estar escrita con el objetivo de ser leído, en este caso no es así. La realidad implica que el texto tiene que ser representado. Para eso necesita un teatro, que pueden ser unas gradas, puede ser una sala al aire libre como eran los parques, puede ser un teatro propiamente dicho. Bien, entonces ese es el hecho teatral, mientras que el texto dramático es cómo está escrita esa obra. Cuando ustedes hablan de un hecho teatral, ¿sí? Van a tener un director de escena, una escenografía, un vestuario, actores, que obviamente eso no lo van a encontrar en el texto dramático. El texto dramático, lo que ustedes leen principalmente son indicaciones, y el texto propiamente dicho, de cómo llevar a cabo ese texto armado generalmente por el escritor que sabemos que estamos leyendo, ¿sí? En realidad a veces pasa que el escritor no es el que escribió la obra, sino que son notas de una obra de ese escritor. Bien, no es lo que ahora nos interesa analizar, pero es el caso de William Shakespeare en muchas situaciones. Entonces decimos que hay elementos que forman el hecho teatral: el autor de la obra, el texto dramático, la acción, los personajes, la estructura, los diálogos del público, el director escénico, los actores y accesorios escénicos. Bueno, todo esto ya lo dijimos, ¿sí? Pero bueno, lo repito. La obra que usted va a leer, ¿sí?, se llama Las de Barranco. Viene así: en un hogar venido a menos de la clase media porteña, doña María, viuda del capitán Barranco y con 3 hijas casaderas que tienen edad de casarse y que pueden estar bonitas, se vale de un sinfín de argucias, algunas francamente vergonzosas, para sobrevivir. Su estrategia favorita consiste en obligar a su hija Carmen a sonreír y recibir atenciones y regalos de numerosos pretendientes no deseados por la muchacha.
En la casa subalquilan habitaciones dos pensionistas. Morales, estudiante de medicina, y Linares, un escritor recién llegado. Durante la escena anterior, doña María ha recibido en nombre de Carmen un ramo de flores de uno de sus pretendientes. Como no le resulta útil, lo envía a la boticaria farmacéutica para hacerse devolver la atención. Ustedes van a tener que leer la obra completa, ¿sí? Acá hay un fragmento para que ustedes analicen y pensemos ciertas cosas en particular y para que trabajemos. Pero a la vez es importante que se pueda analizar la obra por entero y lo puedan leer, porque si no es como que si ustedes no leen la obra carecen de un montón de datos. Bien, bueno, acá nos habla de cómo fue el rol de la mujer en distintas etapas, ¿sí? Desde lo que le tocaba vivir a Sor Juana en 1648 a lo que se vive en la actualidad, ¿sí? Pero no se centra el texto que escribí en la actualidad, sino que se centra en las obras que estamos leyendo y el camino que llevó a la mujer a ser lo que hoy es, ¿no? Pero bueno, principalmente en las tres obras principales, que sería Sor Juana, Crónica de una muerte anunciada y las de Barranco, que tratan el tema de la mujer, ¿sí? Bien, después, bueno, van a tener un montón de ejercicios ahí para pensar, para analizar, ¿sí? Bastante simple en esta parte de los ejercicios. Y después está la etapa de prelectura, que sigue siendo preguntas de análisis y para investigar. ¿Sí? Acá lo que se quiere es que ustedes lean y puedan conectar la época. Primero y principal es comparar las épocas. ¿Sí? Que hay un problema importante en la educación que ustedes, los chicos, y quizás por culpa nuestra, no distinguen adecuadamente las épocas de los textos, ¿sí? Entonces estamos hablando del 1900, no es la época en que llegó Cristóbal Colón, ni es la actualidad. Bueno, justamente ese tipo de errores se está viendo mucho en el secundario, ¿sí? Entonces es importante distinguir cuáles eran los procesos evolutivos del hombre, distinguir dónde estamos dónde está sucediendo la acción, si es Buenos Aires o no es Buenos Aires, si es la Argentina o no es Argentina, cómo era esa Argentina, quién era el presidente, más allá de no saber justo, ¿sí? El presidente específico, pero bueno, saber el contexto social en el cual se desarrolla, ¿sí? Bien. No podemos mezclar el siglo de oro español, que está cerca de lo de Sor Juana, con la actualidad argentina. Y entonces si hablamos de escritores, bueno, quizás estemos hablando de escritores de la generación del 37 de España, que fueron muy importantes, pero que no tienen nada que ver con los escritores del siglo de oro español, ¿sí? Entonces, a no confundirse una cosa con otra porque están mezclando temas y bueno, la idea es que vayan viendo progresivamente cómo va evolucionando la mujer en su contorno social y los logros que se van teniendo. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que estudien y que el próximo video que ustedes tengan que ver sea de lengua 3. Nos vemos.